iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Les habla su obispo José Clavijo Méndez. Bienvenidos a su programa La Voz del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la diócesis en su hogar. Haremos en este día un recuento de los grandes temas que hemos recorrido hasta hoy en este itinerario de preparación espiritual y comunitaria y eclesial para recibir con el mayor provecho posible el mensaje que el Santo Padre en su visita apostólica traerá a los colombianos. Un breve recuento de los grandes temas, de las grandes expectativas que esta visita pastoral y también de los grandes retos y de las grandes posibilidades que abre para el futuro de Colombia, para el futuro de nuestra iglesia colombiana y de nuestra iglesia caribe y de nuestra iglesia diocesana de Sincelejo. Qué alegría volvernos a encontrar, mis hermanos, mis hermanas, y después de haber hecho este recorrido durante más de 2 meses, casi todos los días de la semana, durante esta media hora, esperando que los que han participado en la gran mayoría de los programas, los que los han seguido también a través de las redes sociales, en las direcciones correspondientes a nuestra diócesis o a la emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, pues hayamos asentado, hayamos sintetizado las grandes líneas de nuestras expectativas y estemos mejor preparados para hacer de este encuentro con el Santo Padre una verdadera oportunidad de fe, una verdadera oportunidad de encuentro con el futuro, con un futuro que nos espera y que tenemos en nuestras manos la posibilidad y al mismo tiempo la responsabilidad de hacer un futuro diferente, de comenzar a construir una patria nueva, una iglesia nueva, en todas estas situaciones que caracterizan este inicio del tercer milenio de la era cristiana y del tercer milenio de nuestra civilización. Vamos también a elegir este evangelio que corresponde precisamente al domingo 21 del tiempo ordinario, en el cual aparece la figura de Pedro y las distintas opiniones que sobre el Señor tienen los unos y los otros, y cómo Simón Pedro, inspirado por Dios, que le revela, le da ese don de la fe, proclama la fe de la Iglesia en nombre de toda la comunidad de los apóstoles, diciendo quién es Jesús para él y quién es Jesús para la iglesia. Vamos a escuchar este texto de la confesión de Pedro en la roca de Cesarea y todo el significado de este encuentro de Jesús en este momento clave que cierra en el Evangelio de San Mateo una etapa y da inicio a otra nueva etapa que estará enmarcada por la subida a Jerusalén. Escuchemos entonces atentamente capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, versículos del 13 al 20. Pero antes de escuchar el Evangelio, pongámonos en la presencia de Dios y oremos con esta oración que nos prepara, nos ha venido preparando y nos sigue preparando para el encuentro con el Santo Padre en Cartagena. Vamos a hacer primero la oración, como ya venimos acostumbrando, la oración de la Conferencia Episcopal Colombiana, y cerraremos el programa con la oración compuesta para nuestra región Caribe. Caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino, y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición,
que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí, después de haber hecho oración, de haber pedido por el Santo Padre y de haber pedido por nuestro país, vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bien, en estos versículos del Evangelio de San Mateo, que siguen a algunos pequeños acontecimientos que introducen el capítulo, pero es aquí propiamente donde se da inicio, o mejor, donde se concluye una etapa en el Evangelio de Mateo y va a comenzar otra etapa con el capítulo 17. Y el momento culminante de cierre de esta primera etapa y de apertura de la nueva etapa es este momento en que Jesús lleva a su comunidad, después de haber vivido la misión y de haber visto y completado todo lo que ellos pudieron decir de Jesús, ya con la manifestación plena y con toda claridad, con toda la capacidad que ellos podían decir, conocer mejor a Jesús para tomar una decisión. La doble pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Vuelve a plantearse hoy precisamente ante la visita del Santo Padre, que es Pedro hoy en la iglesia, Pedro hoy en la tierra. Y Pedro, el hombre de la fe, el hombre que confirma la fe, en este momento el Papa Francisco viene precisamente a hacer delante de nosotros una profesión de fe en Cristo Jesús. Ya veíamos en algún momento de nuestro itinerario cómo este querigma, este anunciar a Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, y que nosotros nos llamamos cristianos porque nuestra fe tiene su fundamento en Cristo, en el Señor Jesús crucificado y glorificado, ungido por el Espíritu Santo, que inaugura el reino de la salvación y hace partícipe a toda la humanidad, siempre y cuando los hombres quieran acogerlo, de este reino que Él ha traído. Y entrega a Pedro las llaves de este reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y sobre este Pedro construye la iglesia. No hay otro fundamento para la iglesia. Pedro es el garante sobre cuyos hombros y sobre cuya responsabilidad y sobre cuya fe, fundamentalmente, reposan los cimientos de la iglesia. Esto es fundamental que nosotros lo comprendamos. Entonces entendemos que la venida del Santo Padre a Colombia no tiene otra finalidad sino esa: dar testimonio de esa fe y reunir a los discípulos, a los creyentes en Cristo, que sabemos y conocemos, y esto solo ocurre en la Iglesia Católica, que Pedro es el fundamento de la verdad, el garante de la unidad
de la única iglesia fundada por Cristo, y que Él mismo quiso expresamente decir: sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta fe de Pedro, edificaré mi iglesia. Nos guste o no nos guste, lo digo porque hay algunos que no les gusta, y ya se han manifestado, a veces con demasiada falta de sentido común por las redes sociales. Nos guste o no nos guste, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia de Jesucristo. Entonces, esperarlo, sabiendo que como Pedro, el Pedro del Evangelio, era un hombre espontáneo, era un hombre que no tenía respeto humano frente a muchas cosas, al contrario, su impetuosidad, su manera de ser tan espontánea, pero también a veces tan irreflexiva, lo llevó a decir y a demostrar cosas que podríamos decir inconvenientes, pero que el Señor se vale de esas cosas precisamente para ir afianzando la fe de toda la comunidad de los discípulos. Pues bien, pienso que ningún otro texto mejor que este para sintetizar lo que hemos vivido durante estos encuentros. Y qué bueno que este domingo, con el que prácticamente se cierra toda la preparación, porque ya no nos queda sino esperar otro domingo y ya es la venida del Santo Padre, pues qué bueno que con este domingo 21 del tiempo ordinario se abre para nosotros ya la inminente venida del sucesor de Pedro a nuestra patria, a dar testimonio de esa fe, y a nuestra región Caribe a fundamentar la fe de la Iglesia del Caribe. Esta es nuestra expectativa, y por eso, pues no solamente la profesión de fe que haga el Papa, pues nosotros tenemos que revisar nuestra propia profesión de fe y tenemos que como pegarla como un ladrillo en esta construcción de la Iglesia a la roca sobre la cual Pedro fundamentó, o el Señor fundamentó su Iglesia. No podemos construir sobre otro fundamento. No podemos decir: a mí no me gusta esa piedra que puso el Señor, vamos a construir la iglesia en otra parte. No se puede, porque estaríamos construyendo otra iglesia, mi iglesia, pero no la iglesia del Señor. En segundo lugar, pues Pedro también es apóstol, es enviado, y entonces tiene una misión, tiene una tarea, que es profetizar como vicario de Cristo a la iglesia colombiana y decirle: mire, en este momento, en esta coyuntura de la historia, en este momento que atraviesa la patria, ustedes, los creyentes en Cristo, ustedes, los miembros de la Iglesia Católica, tienen esta urgente misión, tienen esta tarea que hacer. Y eso es lo que también estamos esperando en todas las intervenciones, que de palabra o de gesto, porque el Papa también es de muchos gestos comunicativos, nos vaya enseñando para decir: eso es lo que hay que hacer, eso es lo que nos tenemos que poner a hacer. Entonces, qué bueno y qué expectativa tan grande en esta venida del Santo Padre a nuestro país. Hemos entonces recorrido, precisamente después de habernos motivado a dar el primer paso, que fue el primer encuentro, precisamente el siguiente encuentro tocaba este mismo tema: Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Y con esto respondíamos: ¿a qué viene el Papa? Y a partir de ese momento entonces tomamos los grandes, los pilares, digamos, de la fe cristiana, en los cuales se asienta el contenido de la fe cristiana, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y dedicamos varios encuentros a la fe, varios encuentros a la esperanza y varios encuentros a la caridad. Y entonces, sobre estos tres elementos que llamamos virtudes teologales, y los llamamos virtudes teologales no tanto porque tengan que ver con la teología, aunque lógicamente son temas de profundización teológica muy importante, sino sobre todo porque quiere decir que son virtudes que no nacen de la coherencia humana ni de la ética humana como tal, sino que son dados por Dios, son un don de Dios. Entonces, qué importante esto: tanto la fe como la esperanza como la caridad nos vienen de Dios, recordando aquellas palabras que escuchábamos que le dice el Señor a Pedro: esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Esto no es fruto de ningún estudio, esto no es fruto de ensayos pastorales que nosotros estemos haciendo y que nos llevaron a descubrir que esto tenía que ser así. No, esto es porque el mismo Señor nos dijo: esto lo ha revelado el Padre que está en el cielo. Tanto la fe como la esperanza como la caridad nos vienen del cielo. Y si la fe nos hace hombres celestes, nos introduce en la iglesia, en la familia de Cristo,
y nos introduce en la casa de Dios, como dirá San Pablo en la carta a los Efesios, entonces significa que la fe, la esperanza y la caridad definen, identifican el quehacer de la Iglesia y la tarea. Ya estamos entreviendo que la tarea que tenemos de aquí en adelante, en cuanto venga Pedro hasta nosotros, es precisamente esta, es cimentar la fe, fortalecer la fe, para lo cual entonces habrá que hacer un anuncio mucho más fuerte, mucho más aterrizado del Evangelio a la realidad nacional que es tan compleja, y llamar a todos los creyentes y decirles, bueno, ¿dónde están los creyentes? ¿Dónde está la fe de los creyentes? ¿Qué identifica esta fe de los creyentes? ¿Dónde está la esperanza de los creyentes? ¿Y dónde está la vivencia de la caridad en la cual se traduce necesariamente la fe y la esperanza? Porque son el camino que Dios nos dio precisamente. Fe, esperanza, porque la fe introduce la esperanza, y caridad, porque la fe y la esperanza, en la medida que se van intercomunicando, pero al mismo tiempo van creciendo la una junto a la otra, se traducirá necesariamente en obras de caridad, por lo cual ya desde el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Santiago, decimos, la fe sin obras está muerta. La fe y la esperanza nos llevan a producir obras, y las obras son expresión de la caridad. No son cualquier obra, no son simplemente obras de solidaridad u obras sociales. Las obras del creyente y las obras de la comunidad creyente en medio del mundo son las obras de caridad, son el testimonio de la caridad. Y por eso la Iglesia es agente, como decía el documento de Aparecida, discípula misionera del Señor, especialmente en la caridad. A partir de haber hecho entonces esta reflexión, esta profundización en lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es la caridad, ya en el encuentro 5, pasamos al encuentro 6, donde junto con estos 3 temas fundamentales desarrollamos otros 3 temas que son consecuencia del desarrollo de la fe, de la esperanza y la caridad. En primer lugar, la confianza en las relaciones. En segundo lugar, la paz a través de nuestras palabras y, por supuesto, de los hechos que acompañan esas palabras. En tercer lugar, la bondad en nuestros actos. En cuarto lugar, la justicia en nuestras decisiones. Y, por último, como acabábamos de ver en el programa anterior, la alegría del perdón que se propicia en el encuentro fraterno en la comunidad cristiana. Estos son, digamos, los temas. Serían muchos más, pero en estos 10 temas hemos centrado nuestra preparación eclesial, nuestra preparación religiosa, nuestra preparación creyente, para estar mejor dispuestos a oír lo que el Santo Padre venga a decirnos, y sobre todo nos prepararon, espero, para que tengamos las herramientas, para que lo que nos diga, los retos que nos plantee el Santo Padre para los próximos años y para los días que vienen, pues nosotros los podamos sacar adelante en el estudio ya pormenorizado y detallado de lo que el Santo Padre nos diga en cada uno de los encuentros, en cada una de las Eucaristías que va a tener en estos 5 días en que visitará nuestra nación. Y pues en cada sitio donde el Santo Padre va a estar, se referirá a un aspecto de la vida cristiana, un aspecto determinado de la vida cristiana, y de esta manera, pues cada uno de estos aspectos hay que irles dando un conjunto armónico que es la totalidad de la vida cristiana. Así, de esta manera, pues hacemos esta pequeña síntesis, tratando de redondear lo que ha sido esta preparación. Y nos falta entrar en un elemento que en los próximos días vamos a desarrollar, y prácticamente pues ya estaríamos llegando a nuestros últimos programas de preparación para este encuentro con el Santo Padre. Es el tema de la celebración penitencial. Nosotros, tanto los que vamos a ir a Cartagena al encuentro con el Santo Padre, como los que se quedan porque no pueden ir, no planearon su viaje, no estaban en condiciones por uno u otro motivo, pero de todas maneras se van a quedar pendientes porque la preparación ha sido para todos. No vamos a Cartagena, no vamos a ninguno de los otros sitios donde el Papa
va a celebrar con la Iglesia colombiana, pero estaremos atentos, siguiendo por televisión, grabando los discursos, consiguiéndolos luego publicados, porque seguramente muchos medios de comunicación se interesarán en publicar e incluso en hacer un análisis de los contenidos que el Papa nos deje, y con esos contenidos trabajaremos durante un periodo de tiempo que viene después, en lo que podríamos llamar la posvisita del Papa a nuestro país, que será el tiempo, precisamente coincide con el tiempo de construcción de esa nueva Colombia, fortaleciendo los pasos de paz que son fundamentales para construir ese nuevo país que queremos dejarle a las próximas generaciones y al que queremos también irlos iniciando para que ellos continúen esta tarea de reconstrucción, olvidando aquel pasado tenebroso, doloroso, angustiante, paralizante que hemos vivido desafortunadamente, sobre todo en los últimos decenios de la década pasada, en los últimos años de la década pasada y en los primeros de nuevo milenio. Pues bien, esto es básicamente lo que pensaba hoy. Entonces, pues desde ya los estoy invitando para que en los próximos programas nos preparemos. Vamos a tratar aquí temas relativos al sacramento de la reconciliación para que preparemos una buena celebración penitencial. También se nos propone hacer una vigilia en las parroquias ya en vísperas de la llegada del Santo Padre. Pues ojalá todos acojamos esta iniciativa y celebremos la penitencia y luego hagamos esta vigilia ya en vísperas de la llegada del Santo Padre y luego pues nos preparemos para, bien sea para ir y participar o bien sea para participar desde nuestras casas o desde nuestras parroquias o nuestras comunidades, escuchando y tomando atenta nota de todo lo que el Santo Padre nos diga y nos indique y nos deje como tarea para construir ese país que tanto estamos anhelando. Con esta pequeña síntesis que espero haya recogido lo fundamental del camino que hemos hecho durante estos meses, ya estemos mejor preparados temáticamente, bíblicamente, teológicamente, eclesialmente, comunitariamente, personalmente y familiarmente. Todos estos niveles de participación tienen que integrarse de una manera gradual, de una manera permanente, para que no quede cabo suelto ni quede ámbito suelto, sino que todo sea integrado en un programa concreto de realización y de proyección hacia esa patria nueva. Vamos entonces ahora a rezar con la oración que en la región Caribe estamos haciendo, preparándonos como región para el encuentro con el Santo Padre, y desde ya pues deseando a todos los que se preparan para viajar, que hagamos de esta peregrinación a Cartagena, porque es una verdadera peregrinación, aunque por las condiciones en que estará la ciudad, y es comprensible, pues no podemos hacer un recorrido a no ser que alguien lo haga la semana anterior, pero en realidad es una peregrinación porque pues vamos a visitar el lugar, la ciudad, donde reposan los restos de dos grandes santos de dos épocas distintas. Primero, San Pedro Claver, el santo patrono de los derechos humanos, el santo patrono que entendió que su fe y su esperanza le llevaron a la convicción y a la decisión de trabajar por aquellos que traían los mercaderes hacinados en barcos como si fueran animales, peor que animales, porque los consideraban animales, les negaban su calidad de personas, además dando explicaciones absurdas de que ellos no tenían alma y por tanto no eran personas. Todos estos esclavos traídos del África con una única motivación, la ganancia económica, venderlos como herramientas de trabajo, como esclavos, para trabajar en las minas, para trabajar en las fincas, para que los grandes terratenientes tuvieran gente sin sueldo, solamente comiendo para atender toda la economía del país. Es otro capítulo triste de nuestra historia. Pues ahí surgió San Pedro Claver. La Iglesia siempre ha dado respuesta a todas estas situaciones y pone personas santas. No sabemos cuántos dentro de algunos años estemos canonizando. Bueno, esté el Santo Padre en su momento canonizando de todos los que derramaron su sangre o hicieron obras de testimonio cristiano en esta época tan dolorosa que acabamos de pasar. Pero seguramente el santoral colombiano va a crecer dentro de algunas décadas
cuando investiguen tantas personas que de una u otra manera hicieron presente a Cristo y dedicaron su vida, su caridad, sus obras a hacer presente la salvación cristiana en medio de tanta violencia y tanta desazón. Bien, entonces, sin más preámbulos, hagamos esta oración conclusiva de nuestro encuentro y nos preparamos para que en los siguientes programas, exceptuando el del jueves, que estará dedicado como siempre a la pastoral vocacional, en los siguientes programas nos preparemos para la celebración penitencial y hagamos de verdad una muy buena celebración penitencial. Vamos entonces, esto ya no viene en la cartilla, la cartilla nos indica cómo hacer la celebración penitencial, pero pienso que hay que motivar algunas cosas sobre este sacramento que de pronto lo estamos haciendo más bien rutinariamente, sin encontrarle todo el sentido profundo que tiene el sacramento de la reconciliación, y es una buena oportunidad para que preparemos una buena reconciliación y así podamos participar plenamente en esa Eucaristía en la que estaremos con el Santo Padre en Cartagena junto con todos los miembros de nuestras iglesias hermanas del Caribe. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Mis queridos hermanos, les agradezco tanto. Espero que, no tengo manera de medirlo, pero supongo y creo y espero que en la medida en que hemos venido desarrollando estos encuentros, Palabras del Pastor, por esta su emisora Radio Piragua, ha ido creciendo la audiencia. Se han ido interesando más personas en vincularse a estos programas y tenemos como una comunidad virtual de oración en la que pues hemos ido cada vez más entrando en el tema y comprendiendo y profundizando y participando para un mayor provecho de nuestra parte y de nuestras iglesias con la venida del Santo Padre. No me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles, citarlos para nuestro próximo encuentro. Ya saben, todos los días, de lunes a viernes, en la programación de la emisora Radio Piragua, de 6:30 a 7 de la mañana, pero luego, en su momento, se pondrá en las redes sociales y en la página web de la Diócesis de Sincelejo, diócesisdesincelejo.org. Encontrarán ustedes no solamente este último programa, sino toda la serie de programas, por si quieren volver sobre alguno en especial o por si quieren volverlos a escuchar todos o ayudarle a otros a escucharlos para que también ellos se preparen. Todavía tendríamos tiempo de hacerlo. Les agradezco tanto este acompañamiento y pues ya saben ustedes que en lo posible no está en nuestra intención acabar con este espacio mientras las circunstancias sean favorables para que lo continuemos teniendo. Una vez que se haya ido el Santo Padre, pues seguramente iremos recordando sus grandes intervenciones, sus grandes momentos y comentando. Pues pienso que a lo largo de este año tenemos suficiente material con todo lo que el Santo Padre nos haya dicho para ir reflexionando y para ir encontrando en este material tan importante todos los instrumentos, la metodología, el camino para dar el segundo paso, el tercer paso y los que siguen a continuación. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los acompañe, bendición para sus hogares y no olviden, vayamos desde ya preparándonos para la celebración penitencial. Que Dios los bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.